mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el río, y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y la golpearás a la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mesash, o Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos a varones y sal a pelear contra Amalec, y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Jehová se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro a otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. En esta historia nos encontramos, dentro de todos los motivos que hay para hablar de esta historia, quería solamente que pensáramos un poquito allí en el versículo 13, y que si pudiéramos recordar este pasaje y el sentido que tiene para nosotros hoy, en esta época, en nuestra vida, en este tiempo, sería genial si lográramos eso en esta mañana. Dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Lo primero que vemos en este contexto es que el pueblo se encuentra sin agua en el desierto. Bueno, uno podría decir que es casi como obvio, ¿no? Ir al desierto y no encontrarte que no hay agua no debería llamar mucho la atención. Sin embargo, el pueblo se encuentra en esta situación en el desierto. Y es que a veces a nosotros también las pruebas nos sorprenden. Pablo diría: no les llame la atención cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Se acuerdan ese pasaje, no? No se sorprendan cuando se hallen en diversas pruebas, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Sin lugar a dudas que las pruebas y las luchas que hay en nosotros, e inclusive aquellas luchas que tenemos dentro de nosotros mismos, son normales. Que tú tengas luchas en tu corazón es normal. No sé si a alguno le hace así como decir: menos mal, pensé que era el único que sufría luchas, o pensé que era el único que tenía tentaciones, o pensé que era el único que batallaba con cuestiones internas. Pues no, aún Jesús tuvo que enfrentar las tentaciones en el desierto. Lo normal. Sin embargo, el pueblo... Dame el aparatito. Pero no lo tenés. Sí, está en el mochila. Bueno, sin embargo, el pueblo lo que hace es murmurar contra Moisés, pero también contra Dios. No es que solamente ellos se levantan contra
el líder que Dios había colocado en el pueblo, sino que dice en el versículo 2, ¿por qué altercáis conmigo y por qué tentáis a Jehová? Cada vez que nosotros nos planteamos en una situación de queja, en una situación de rencilla, en una situación de conflicto con las circunstancias, no solamente tenemos a veces el conflicto con las personas, sino con Dios. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. ¿Quién permite que nosotros pasemos por diferentes pruebas? ¿Será que también Dios, verdad? Así, cuando nosotros nos paramos a, se utiliza el término despotricar aquí, a despotricar, a quejarnos, e inclusive a lamentarnos. El pueblo de Israel en algún momento decía, mejor nos hubiera sido volver a Egipto. Ellos preferían la esclavitud en Egipto a pasar alguna necesidad circunstancial. Y de hecho muchos murieron en el desierto a causa de esta rebeldía. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Bueno, Pablo utilizó esta historia también para hablarle a los corintios. Me parece interesante que nosotros de esta forma podamos ver lo que Dios nos dejó registrado también en el Antiguo Testamento. Dice 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, y ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, no es solamente un hecho histórico que quedó reflejado en el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. El propósito por el cual quedó escrito, Pablo lo rescata excelentemente y dice, esto quedó escrito para que nos sirva como ejemplo a nosotros, para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron, o quizás en algunos casos para que hagamos, cuando han obrado bien, para que podamos hacerlo. Entonces, como para entender que en definitiva todo lo que encontramos en este pasaje es un ejemplo para nosotros. ¿Qué podemos aprender entonces como ejemplo, como figura, como imagen? ¿Sí? Por ejemplo, vemos muchas veces en el Antiguo Testamento la figura, la imagen, el ejemplo de Cristo, en aquel cordero que encontró Abraham en el monte antes de sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y uno ve que hay muchos personajes y muchas historias que son reflejo o imagen o figura de las verdades que Cristo ha venido a establecer en el Nuevo Testamento. Y entonces nos encontramos con esta batalla. Y dice el versículo 8, entonces vino Amalek. Es interesante que la guerra espiritual que tuvo Israel fue justo después de haber murmurado contra Dios. Fue justo después de haberse puesto en la vereda de enfrente, de haber hablado en contra de Moisés y de Dios. Entonces, en el peor estado espiritual vino la batalla. Y este es el principio que nosotros podemos ver. En el peor momento, cuando nosotros a veces pensamos, bueno, si yo me aparto de Dios, ¿qué me puede pasar?
¿Qué puede ocurrir si yo en algún momento no estoy muy aferrado al Señor? ¿Qué puede pasar si yo me descuido en mi vida espiritual? Pues puede pasar que empezarás a tener luchas espirituales. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando con quién jugar. ¿A quién? Devorar. Eso quiere decir que nosotros debemos estar muy atentos a cómo es nuestra relación con el Señor, porque la única forma en que el enemigo no nos puede encontrar es cuando estamos escondidos en Cristo. Me gusta esa expresión, escondidos en Cristo, porque entonces el enemigo no nos puede hallar. Pero muchas veces nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos nuestra comunión, descuidamos nuestro tiempo devocional, descuidamos nuestra santidad, y entonces así estamos expuestos a que el enemigo pueda atacarnos. Había en Bahía Blanca, donde yo nací, un pequeño zoológico en un parque. Pero esos zoológicos en donde los animales están encerrados en jaulas. Y había un león. Viejísimo león, dentadura postiza le ponían ya para poder llamar la atención un poco. Y entonces todo el mundo andaba por ahí por el parque paseando y el león durmiendo. Él dormía 23 horas por día. Pero había una hora en que el león salía a hacer su función, porque si no hacía su función, pues no le daban el alimento, ¿no? Así que salía el león y rugía. Y era algo impresionante. ¿Alguna vez escuchó un rugido de un león? Era algo impresionante. Se escuchaba a cientos de metros. ¿Y qué hacían los niños y los padres que estaban paseando? ¿Saben lo que hacían? Iban corriendo a ver el león. Iban corriendo a ver el león. Lo agarraban y salían y dejaban todo lo que estaban haciendo, porque era el rato que el león estaba a la vista. Entonces todos salían corriendo a ver al león, pero había una razón. El león estaba dentro de una jaula. Porque si el león estuviera suelto, en cuanto yo escucho el rugido de un león, para donde corro es para el otro lado. Y nosotros pensamos que con el enemigo podemos jugar como si estuviera dentro de una jaula. Pues no está en una jaula. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando nuestra vida espiritual esté con mayor debilidad. Y el versículo 14 nos dice esto también. Escribe esto para memoria. Esto quiere decir, como decíamos antes, ¿no?, que el propósito de Dios era que estas cosas fueran recordadas de generación en generación. Que las próximas generaciones supieran lo que Dios había hecho con Amalek, que las siguientes generaciones supieran que había habido un conflicto, que Dios se había determinado estar enfrentado con Amalek por siempre. Por eso es que nosotros tomamos este pasaje. La enemistad entre Amalek y el pueblo de Dios debía estar registrada. ¿Por qué? Uno puede decir, ¿y qué tiene que ver Amalek conmigo hoy? ¿Qué representa Amalek? Pues Amalek representa todo lo que se opone a Dios. ¿Y qué es lo que más se opone al espíritu? Según dice Pablo, los deseos de la carne se oponen al espíritu y lo del espíritu a la carne. Esta batalla entre el pueblo de Israel y los amalecitas podemos identificarla como la batalla que nosotros tenemos entre nuestro espíritu y nuestra carne. Los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Los anhelos de querer hacer lo bueno y no hacerlo. Y el deseo de no hacer lo malo y hacerlo. Este conflicto espiritual está en cada uno de nosotros. Por lo menos hasta que estemos en la presencia de Dios. Porque esta batalla entre el pueblo de Israel y Amalek, aunque ganó Josué, dice, será de generación en generación. La batalla que nosotros tenemos con nuestra carne, con nuestros deseos, con nuestras luchas internas, pues terminará en el momento en que el Señor venga a buscarnos. Entonces, vemos cuál fue la estrategia de la victoria de Josué. La estrategia que planteó Moisés para que el pueblo tuviera victoria fue muy clara. Yo me iré al monte e intercederé por el pueblo. Y Josué, irás al campo a pelear la batalla. Parece como que la cosa de la victoria espiritual tenía dos
lugares, ¿no? Dos aristas. Una era Moisés en lo alto, intercediendo por el pueblo. De hecho, que cuando a Moisés se le cansaban las manos, los amalecitas prevalecían. Y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía. Eso era mostrar que era Dios quien estaba manejando allí la situación. Y uno puede pensar, pues dará igual que si oro que si no oro. Mira si Moisés pensaba, vale, que ya me cansé. Que en definitiva, si yo tengo las manos arriba o las tengo abajo, que será lo mismo, ¿no? Si en definitiva los que están peleando son los que están ahí abajo. Si no creo que Josué utilice mejor la espada porque yo tenga las manos en alto o no las tenga en alto. Ahora, a mí no me pidan que lo explique. Simplemente les digo que mientras Moisés tenía las manos en alto, el pueblo de Israel prevalecía. Y cuando las bajaba, perdía. Así que hay cosas que no dan lo mismo si las hago o no las hago. Hay cosas que no da igual. Que de alguna forma hay cosas que yo hago que pueden hacer que la victoria de Dios venga sobre mi vida. Y hay cosas que si no hago, le doy lugar a que el enemigo gane terreno sobre mí. Yo creo que una de las principales cosas que nos ocurre a veces a los creyentes es creer que da igual. A ver, ¿qué puede pasar si por un tiempo no me alimento de la palabra de Dios? ¿Qué puede pasar si por un tiempo yo no oro? ¿Qué puede pasar si en definitiva yo no me congrego? ¿O qué puede pasar si, pues quiero decirte lo que puede pasar, si tú dejas de levantar tus manos al cielo, el enemigo gana terreno en nuestra batalla. Necesitamos esa intercesión. Y lo vemos a Moisés allí, intercediendo. También, obviamente, como una figura de Jesús, ¿no? Porque ¿quién intercede por nosotros? Jesús y el Espíritu Santo. Ambos interceden por nosotros. Jesús dice que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero también dice Pablo que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo con gemidos indecibles. Por eso es que la oración, inclusive, no es un proceso mental. La oración es un proceso netamente espiritual. No es orar solamente una frase, no es solamente orar repetir una palabra, no es orar solamente lo que a mí se me viene a la mente, sino poder orar conforme a como el Espíritu intercede por mí delante de Dios. Y allí lo vemos a Moisés. Y a Josué, ¿saben lo que quiere decir Josué? Josué quiere decir, bueno, el Señor es el Salvador. Es el mismo nombre que Jesús. Jesús en griego, Josué en hebreo, es el mismo nombre, porque es una figura, es una ilustración de la obra de Cristo, peleando con el pueblo. Es bueno saber que no peleamos solos. Jesús pelea con nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, no los dejaré huérfanos. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿por medio de qué estaba Jesús con nosotros? Por medio de su Espíritu. Si no os dejaré huérfanos, sino que os daré otro Consolador, para que esté con ustedes y en ustedes y sobre ustedes. Así que ahí vemos, en esa batalla, Amalek representa, como decíamos, nuestra enemistad con Dios, nuestra naturaleza carnal, aquello que batalla permanentemente. Pueden a veces ser grandes enemigos, o a veces pueden ser zorras pequeñas. A veces pueden ser cosas que nos resultan como muy obvias, pero a veces pueden ser pequeñas sutilezas que casi no nos damos cuenta, que las vamos dejando quedarse allí. Creo que por eso también, ¿no?, decía la palabra, cazadnos las zorras pequeñas. ¿Saben cuál es el problema de las zorras pequeñas? Que crecen. El problema de las zorras pequeñas es que después crecen, se desarrollan y se multiplican. A veces, cuando nosotros pensamos, ¿qué quiere decir esto de las zorras pequeñas cuando luchamos con nuestra carne? Jesús lo decía muy bien a sus discípulos cuando les dijo, ¿oísteis que fue dicho?
por ejemplo, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. ¿Qué es lo que está planteando Jesús? Jesús está planteando, vamos a trabajar sobre lo que hay en el corazón y no sobre las acciones externas. Porque en definitiva, las acciones externas son una expresión de lo que hay en el corazón. Nadie va por la calle caminando, ningún hombre va por la calle caminando, se encuentra con una mujer y dice, hey, vamos a adulterar. O sea, no pasa así. Lo que pasa es que se va generando un pensamiento, una mirada, se va generando una actitud. Nadie cae. ¿Viste? Algunas personas dicen, no, lo que pasa es que yo iba y tuve una caída. Nadie tiene en realidad una caída. A veces pensamos que el pecado es como algo que nos sorprende. El pecado rara vez nos sorprende. Por lo general el pecado es algo que lo venimos masticando, cultivando, le vamos dando lugar. Por eso Pablo habla acerca del proceso del pecado. Y dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Cuando uno es tentado por sus propios malos pensamientos, por su concupiscencia. Y la concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado da luz a la muerte. Antes del pecado está el pensamiento. Por eso Jesús trabaja sobre el pensamiento, ¿entiende? Jesús trabaja sobre la carne, no en los hechos, sino en el origen. En ese pensamiento que dejamos atesorar. En esa actitud que empezamos a guardar. Claro, si no la tratamos con Dios, va a terminar manifestando un pecado. Y entonces en este pasaje que leíamos de Éxodo, veíamos tres cosas. En esta batalla de Josué con Amalek. Primero dice que deshizo a Amalek, ¿no? Ahí versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. El término que se utiliza aquí para deshacer, en realidad es debilitar hasta lo sumo. Porque en realidad, si hubiera deshecho a Amalek, no habría nuevas batallas contra Amalek. La Biblia dice que la batalla con los amalecitas sería de generación en generación. Entonces lo que entendemos en esto, inclusive porque el término es así, es lo debilitó hasta lo sumo. ¿Qué es lo que Dios tiene que trabajar en nosotros? ¿Cuántos pensamos que nuestra carne está muerta? Muerta, que no vive nunca más. Podemos tenerla debilitada. Podemos llevarla a la cruz. Pero usted sabe que a la cruz hay que llevarla, si estuviera muerta, pues a la cruz la llevo una sola vez, ¿no? Pero como no está muerta, a la cruz la tengo que llevar, ¿cuántas veces? Todos los días. Todos los días tengo que ir y llevar mi carne a morir. Todos los días tengo que ir a la cruz. Todos los días me tengo que negar a mí mismo. Todos los días tengo que estar dispuesto a obedecer al Señor. Porque es una batalla permanente. No solamente debilitó a Amalek, sino a su pueblo. A los que estaban con ese líder. Las obras de la carne. ¿Ustedes saben cuáles son las obras de la carne? Bueno, Gálatas nos habla de esto, ¿no? Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y como se cansó de hacer la lista, y cosas semejantes a estas. O sea, todas estas son el pueblo de los amalecitas. Todas estas son las fuerzas que se oponen
a las cosas que Dios quiere hacer por el Espíritu. Son las batallas a las cuales nosotros luchamos. Son los enemigos con los cuales nosotros nos enfrentamos. Y dice que Josué debilitó a Amalek, a la carne, pero también a su ejército. ¿Por medio de qué? Filo de espada. Por medio a filo de espada. A filo de espada. ¿Y qué representa la espada en la palabra de Dios? Pues, La palabra de Dios. justamente la palabra de Dios. Hebreos dice, porque la palabra de Dios es como espada afilada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu. A veces pareciera que nos imaginamos el corte, pero en realidad es tan importante esto de separar lo almático de lo espiritual. Aquellas cosas que solamente se manejan por mi alma. Hoy yo no siento que Dios esté conmigo. Dice mi alma. Mi espíritu dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mi alma es la que dice, yo esto creo que no lo voy a poder soportar. Mi espíritu dice, yo no te daré una prueba mayor que la que puedas soportar. Mi alma dice, necesito satisfacer esta necesidad natural, carnal, económica, física. Mi espíritu es el que me dice, todo lo tengo, estoy completo en Cristo. Por eso es que tenemos la palabra de Dios, separa el alma del espíritu. La palabra de Dios es lo que pone división entre lo que son mis pensamientos, mis ganas, mis buenos deseos, mis ideas y mis historias con lo que Dios dice. ¿Para qué? Para que una vez que lo tengo bien separado, bueno, pues yo ahí decida que quiero seguir. Que estoy en conflicto con alguien y mi alma me dice, pues nada, que se arregle, que se maneje, decimos nosotros, ¿no? Que en algún momento eso se le irá a pasar, que yo no tengo por qué ir a reconciliarme, ni por qué ir a pedir perdón, ni por qué arreglar nada. Eso dice mi alma. Mi espíritu dice, si traes tu ofrenda al altar, ¿te acuerdas que alguien tiene un problema contra ti? Ve y reconcíliate con tu hermano. Ahora, ¿quién hace esa diferencia? ¿Quién pone las cosas de un lado y las cosas del otro? La palabra. La palabra separa el alma del espíritu y discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Por eso es que a veces algunos prefieren no acercarse mucho a la palabra. Porque es una espada que te marca y que te descubre en nuestras intenciones. Por eso es que Josué venció a Amalek a filo de espada. Si tú quieres vencer la carne, será a filo de la espada de Dios. Empieza a ser un buen espadachín. Pablo dice que no tengamos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Eso es ser un buen espadachín. Nosotros usamos un dicho que dice, más peligroso que mono con navaja. No sé si aquí lo conocen, ¿no? Pero bueno, ya se imaginará lo que será un mono con una espada, ¿no? Un peligro. Ahora la Biblia dice, nosotros debemos ser algunos que usan bien la palabra de verdad. Dios quiere, sin lugar a dudas, darnos victoria sobre uno de nuestros enemigos, que es la carne. Él quiere vencer a estos amalecitas que también están dentro nuestro. Si los amalecitas se oponían a lo que era de Dios, dígame, ¿usted no se encuentra a veces con cosas que se oponen a lo de Dios? ¿Verdad? En algún área, en algún tema. Bueno, gloria a Dios si usted no lo sufre, pero pues yo todavía lo sufro a veces. Pero lo interesante es que mientras estamos en el monte con nuestras manos en alto, mientras estamos allí intercediendo, mientras estamos con la espada de Dios en nuestra mano,
Él nos da victoria sobre nuestros enemigos. Y Josué debilitó a Amalek a filo de espada. Tuviéramos que hacer una lectura para nosotros, podríamos decirlo así. Y Jesús, que es la figura de Josué, debilitó la carne y a todas las obras por medio de su palabra. Eso es lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Que podamos vivir en esa victoria que el Señor nos ha brindado. Vamos a orar. Y quisiera